Hola, ¿me escuchan? ¿Verdad? Amén. Señor les bendiga grandemente. Dios les guarde. Me alegra mucho poderlos ver y poder estar aquí. He pasado 10 días y una semana bastante decaída, estuve bastante acostipada, gripada, sin fuerzas. La verdad que la pasé bastante mal. Pero aquí el Señor nos tiene, ¿qué? Puestos en pie, ¿verdad? Él es fiel a su palabra, a sus promesas. Y tenemos hoy personitas nuevas que nos visitan. Alcen su mano si hay alguien que nos visite. ¿Tú? Puedes ponerte en pie y nos dices tu nombre. ¿Paula? ¿De dónde eres? De Colombia. Hoy una colombiana más. Gloria a Dios. Démosle un aplauso. Bienvenida. ¿Tú también? ¿Cómo? ¿Nelcy? ¿Ah? ¿Con T? Daisy. Ah, de Colombia también. Bienvenida, Daisy. Espero que el Señor les hable. No que te hable yo ni los hermanos, sino el propio Señor. Que Dios les bendiga, ¿eh? Que se sientan bienvenidos en la casa del Señor. Bueno, hermanos, es un privilegio, como siempre lo digo, poder estar aquí, poder compartir. Creo que la última vez que estuve aquí, hablé un poco, no sé si algún hermano se acuerda, hace 2 meses, acerca de la esperanza. Y después de eso, bueno, en la universidad donde estamos dando los estudios con los libros con el pastor, ha surgido los temitas y estamos viendo algo acerca de las emociones. La verdad que cada emoción para tratarla son temas siempre extensos, pero bueno, lo que el Señor nos pone y hacerlo de la manera más sencilla y corta, ¿verdad? Que se pueda. Si nos acordamos, ha estado hablando, nuestra hermana Oria estuvo hablando del estrés. Perdón, hermanos, se ha estado hablando de la timidez con nuestra hermana Yolanda, ¿verdad? El domingo pasado yo no estuve, pero se habló de la culpabilidad. Y hoy me ha tocado un tema que, bueno, lo elegí yo, me gustó, la soledad. Entonces, quería compartirles un poquito acerca de eso. Así seguirán viendo un poquito más, hermanas, con temas que el Señor nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a entender un poco, a ver qué dice la palabra de Dios respecto a la soledad. Vamos a orar y comenzamos. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el que tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias por ese privilegio tan grande que nos das, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, quien abre nuestro oído para escucharla, Señor. Eres tú, Dios de la gloria, que nos da el entendimiento que tanto necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner por obra, Señor, lo que tú nos haces entender, Señor, y caminar conforme a ello, Señor. Gracias te damos una vez más, Señor, porque sabemos, Señor, que en nuestra debilidad, oh Dios, tú nos haces fuertes, Señor. Gracias, bendito Dios de la gloria, una vez más, Señor, porque es verdad como dice tu palabra, Señor, que ya no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, Señor, en ti, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre amado, gracias por el privilegio tan grande de tener la presencia de tu Espíritu Santo morando dentro de nosotros, Señor. Dirigiendo, Señor, nuestras oraciones, dirigiéndonos, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a que estemos dirigidos por Él. Ayúdanos a buscarte en lo íntimo. Ayúdanos, Dios de la gloria, a poder encontrar respuesta en ti, no en el hombre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque solamente tu Espíritu Santo es el que nos hace entender tu palabra y el que la revela a nuestros corazones, Señor. Gracias también te damos, Señor, por las personas que tú trajiste, Señor, en este día. Seas tú bendiciéndolas, fortaleciéndolas, Señor, llenándolas, Señor, hablándoles, Señor, a lo más íntimo de su corazón, Señor. Y gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ¿qué es la soledad? Saben que siempre me gusta ir, me voy al diccionario, ¿no? Y de una manera sencilla. ¿Qué nos dice la Wikipedia, ¿no? ¿De qué es la soledad? Y hay dos. Nos dice, 1, circunstancia
de estar solo o sin compañía. 2, sentimiento de tristeza o de melancolía. ¿Por qué? Por la falta o muerte de una persona. Esto nos dice el diccionario. ¿De qué es la soledad? Sencillo de entender, ¿verdad? Pero difícil de vivir. ¿Quién de nosotros, vamos a hacernos un poquito de preguntas, ¿verdad? Para entrar en el tema. ¿Quién de nosotros no se ha sentido solo? Aún en la niñez, muchas veces no hemos tenido padre o madre, hemos sido huérfanos. Muchas veces, quizá no ha habido carencia de familia, pero cuando vamos creciendo, ¿quién no se ha sentido solo o aislado cuando no se ha sentido entendido por algún amigo, por algún hermano, por un padre o una madre en determinados momentos de su vida, específicos cuando más lo necesitó? ¿Quién de nosotros no ha podido sentirse solo en un proceso de enfermedad? Si podemos sentirnos así con una gripe, cuando nuestro cuerpo se debilita y bajan las defensas, a veces con cosas tan sencillas, y aún así en ello podemos sentirnos solos cuando sentimos que nuestras fuerzas no están. ¿Cuánto más en enfermedades, verdad? En enfermedades fuertes, en un cáncer, en enfermedades donde pasa algo en nuestro cuerpo y tenemos que depender de otros para que nos trasladen, para hacer nuestras necesidades. ¿Quién no se ha sentido solo si no ha pasado por un proceso de enfermedad, en un divorcio, en una separación? ¿Quién no se ha sentido solo, aún viendo multitud de gente o aún estando en un hogar, con su cónyuge, con sus hijos o con su familia, si no es casado, pero se siente solo? ¿Hay alguien de aquí que no haya experimentado algún sentimiento en su vida de soledad? ¿Hay alguien que no lo haya hecho para que levante su mano? ¿Todos? ¿Todos se identifican con algún momento en su vida de haberse sentido solos? ¿Sí o no? Amén, amén. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Yo también, hermanos. Y yo creo que no hay ni una sola persona en esta tierra que pueda decir que no se ha sentido solo. Eso dice su palabra, ¿verdad? La palabra del Señor dice eso. Y en base a esto yo miraba, había hace, no sé, de los años 80, había un actor, a mí me acuerdo de niña de haber visto las películas de este actor Robert Williams, norteamericano, creo que era británico, y era un comediante. ¿Alguien ha escuchado hablar de este actor? Que hizo películas como Flubber, ese gelatinoso, el pegajoso, que ahora los chicos juegan tanto con los slime. ¿Y se acuerdan de alguna de esas películas o las de Jumanji? De ese actor, ¿verdad? Y yo me acuerdo en mi época, pues, haber visto películas de él y me gustaba como comediante. Dice que recibió 5 Globos de Oro, un Oscar, a uno de los mejores comediantes de aquella época. Y no es que me centre mucho en lo de los actores, pero me llamó mucho la atención porque él falleció en el 2014. Y quizás hace unos 2 años, no sé cómo, él se cogió una correa y se ahorcó en la habitación de su hogar. Tenía 3 matrimonios, 4 hijos, es lo que dice su biografía. Pero yo me acuerdo que a mí el haber leído esa noticia en aquella época a mí me impactó muchísimo. Me impactó, no puedo decir el por qué, ¿no? Pero al ver cómo hacía reír a las personas, al ver que lo suyo era la comedia,
Y me impactó porque cuando leí su noticia había una frase que la habían colocado, que era tenía muchas frases célebres, a él le gustaban mucho las frases y había una frase célebre que estaba allí, ¿no? Y es esta, dice: solía pensar que la peor cosa de la vida es terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con gente que te hace sentir solo. No sé qué experimentaría él, pero a mí me llamó mucho la atención porque yo sentí un bajón y yo dije, me pareció tan tremendo, tan fuerte el hecho de ver una persona de 63 años a lo largo de su vida. Y yo pensé en sus hijos. Fue lo primero que pensé, dije, ¿qué pensarían sus hijos de su padre? Que una y otra vez hizo reír multitudes, que una y otra vez mostró la vida de otra manera para saberlo sobrellevar y que a lo largo de su vida y que al final, que lo llevó a tomar una situación, una decisión de esta manera. Y fue el sentirse solo. Las multitudes no lo pudieron llenar, pero quizá no fue tanto las multitudes, sino el entorno cercano de él. La expectativa que muchas veces tenemos de ser llenos por otros, que los demás vengan a nuestro rincón, que los demás vengan a nuestra soledad y llenen ese espacio y nos entiendan y nos comprendan. El hombre siempre da esperando recibir algo. No pensemos, hermano, la frase que decíamos cuando no teníamos conocimiento del Señor, para el que no lo tenga y los que hemos aprendido en el Señor, que cuando nosotros decimos que damos sin esperar algo a cambio, no es verdad. Siempre que hemos hecho algo en esta tierra con conciencia, hemos hecho una demanda, quizá no con nuestra boca, quizá no conscientemente, pero siempre hay una demanda, una espera. Así igual que la tierra cuando se siembra y quiere dar su fruto, y uno siembra y espera ver ese árbol con ese fruto, igualmente cuando nosotros sembramos, nos casamos y a lo largo de la vida hacemos un favor, estamos ahí, siempre hay una demanda, aunque sea un gracias, esperamos que sea dado. ¿Es así? Siempre, siempre esperamos algo, hermanos. Una palabra de gratitud, un acto, un abrazo, un beso, un gracias por estar ahí. Siempre hay una demanda de nosotros. Y quizá este actor, para llegar a eso, yo diría, es como me venía a mi mente aquel versículo donde habla que podemos hacer toda la vida, servirle al Señor con gozo, con alegría. Pero dice que si en el último tiempo nosotros nos desviamos de la fidelidad de Él después de haberlo conocido, dice que de nada nos sirven las obras anteriores, dice que pereceremos. Por eso mejor no es el comienzo del negocio, sino el final. Por eso el mejor vino el Señor lo deja para el final y nunca para el comienzo. Por eso el Señor lo que mira siempre es la permanencia que tenemos y el final. Dures un día en esta tierra o dures 100. Y es triste que tus hijos no te puedan recordar, o tu familia, después de tener un currículum tan estupendo. ¿Y cómo se sentirían ellos cuando tengan que hablar que su padre se suicidó? Es una marca, es una biografía que está ahora en la Wikipedia. Es algo que los hijos, los nietos, siempre se sabrá. ¿Cómo falleció mi padre? ¿Cómo falleció mi abuelo? Se suicidó, ¿verdad? Y es tremendo, y a mí me impactó mucho ese final. Y le preguntaba al Señor qué era la soledad, cómo llevarla, o sea, ¿qué es? ¿Un espíritu? El cual muchas veces podemos orar y decir que salga afuera. Y le pregunté al Señor y le decía que me llevara a su palabra y me enseñara dónde había sido el comienzo. Y quiero compartirles el comienzo, lo que yo entendí, que el Señor me habló de que era el comienzo de la soledad. Una y otra vez, el Señor nos lleva a su palabra y a los orígenes. Y para eso vamos a Génesis 1, 21
22 y el 27. Amén. Ya estamos ahí, ¿verdad? Génesis 1, 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas profundas produjeron según su género, y toda ave según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Vamos al 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y seguimos a Génesis 2, 18. Una versión, la versión de la palabra del Señor, que es la Vúlgata. Y en la mayoría de versiones que busqué este versículo, lo decía de la misma manera que en esta revisión, que en la que estaban viendo en la 1960. Pero en esta, mira cómo lo dice. Dijo asimismo el Señor. Dijo asimismo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. Haremos ayuda y compañía semejante a él. Si es a partir del segundo de Génesis, está hablando de los orígenes, nos retrocede, ¿verdad? Leímos primero varón y hembra, ¿verdad? Los creó Dios. Pero luego en el capítulo 2 habla de los orígenes, ¿verdad? Entonces nos retorna al principio de cuando creó Dios a Adán. Yo compartía en las mujeres hace meses, en el día del ayuno, el último ayuno que tuvimos las mujeres, y compartía de cómo el Señor empezó la creación no con dos. ¿Con cuántos empezó la creación? ¿A quién hizo Dios? Adán, ¿verdad? Eva estaba escondida en él, pero ¿a quién hizo? Adán. Y le dio la tierra para gobernarla, enseñorearse de ella, ¿verdad? Y yo miraba cuando Dios dice que le hizo una ayuda semejante a él, miraba por qué creó Dios los géneros y las especies de los animales. Antes de crear al hombre, ¿qué le dijo? Dice: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. ¿Cuál es el principio de Dios en la multiplicación y en el género? ¿Cuál es? Llenar y multiplicar. Pero no comenzó con el hombre. Llenar y multiplicar, género y especie. Dice que él asimismo vio al hombre, no porque el hombre viese en él una escasez, porque estuviese solo. Dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Pero ¿por qué no era bueno? ¿Qué había creado él antes? Género y especie, multiplicación, llenar. Esa es la mente de Dios. Pero Dios había hecho a Adán completo en él. ¿Dónde comenzó la soledad? ¿Qué es soledad? Es separación. Cuando nos separamos. Hablando de soledad, retornando un poquito antes, también hablábamos de cuando hemos hecho un viaje, cuando nosotros hemos emigrado también a otro país, ¿verdad? Cómo nos sentimos solos. Aunque hablemos el español, sin embargo hay una conexión que no logra encajar al comienzo. Es difícil. También genera soledad, un sentimiento de soledad. Y hablando de esto, del principio de Adán, cuando Dios creó al hombre no lo creó por sentirse solo. De hecho, él dijo: hagamos. Ya estaba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde antes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no se sintió solo para crear el hombre. Él quiso dar de su gloria, de lo que él tenía, crear y llenar, porque su esencia es amor, es dar. Y el pensamiento de Dios siempre es llenar y multiplicar y avanzar. No creó a Adán por sentirse solo. ¿Dónde comenzó la soledad?
necesariamente siempre tendremos que ir al origen y al Génesis. Porque la soledad fue y entró por el pecado, la ruptura entre Dios, entre el Creador y su criatura. Cuando ya Adán y Eva son echados del Edén, cuando Eva peca y come de la fruta, cuando ellos deciden ser igual a Dios y comer de la serpiente, de las palabras, del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Cuando hay una ruptura, la primera ruptura que hay es entre ¿qué? Entre Dios y el hombre y Dios. Ya no eran uno, ya había pecado. ¿Qué fue lo que entró y hizo que el hombre se separara de Dios? El pecado. Cuando nosotros estamos separados de Dios, y separados venimos desde nuestro nacimiento, ¿por qué? Por el pecado, ¿verdad? Siempre va a generar en el ser humano soledad. Ya no hay unidad. Yo creo y suponiendo y pensando y meditando en Eva y en ellos como pareja cuando fueron echados fuera del Edén. No lo sé cómo sería su relación, la palabra no lo muestra. Pero si ya el pecado había entrado, la desobediencia, y ya Adán no tenía conexión con Dios, ya no era uno, ya el pecado había creado una ruptura en el corazón del hombre para lo que había sido creado, para lo que él había sido diseñado, para dar gloria, honra a Dios, para gobernar con él. Pero todo eso cayó con el pecado. Y yo creo que la relación, como la primera pareja que hubo, tuvo que haber tenido muchos tiempos de soledad, de ruptura, de no entendimiento, tanto de Adán hacia Eva y de Eva hacia Adán. Lo que nosotros hoy en día experimentamos fue algo que experimentó la primer pareja en la humanidad. Por eso siempre tenemos que volver al origen para encontrar respuesta en el presente y en lo que nos acontece y vivimos en el día a día. Es imposible hablar de un sentimiento que cause soledad, dolor, de estrés, de lo que queramos hablar sin llegar a tocar lo que es la palabra pecado, pecado, pecado. El pecado trajo aislamiento, separación de Dios, soledad. Eso trajo el pecado. Y eso es lo que heredamos cuando nosotros nacemos. Toqué la soledad de este actor. Toqué la soledad de este actor porque es una de las, estuve viendo unos datos, mirando y todo, y me llamó mucho la atención ver que la soledad tiene que ver, la soledad más dura que el ser humano experimenta hoy en día es la que tiene cuando tiene compañía. No es necesariamente cuando el entorno está solo, sino cuando tiene compañía. Se genera un nivel de demanda, de querer pedirle a los demás que suplan esa necesidad, y es cuanto más se suple, es cuanto más solo se siente el hombre. Y me llamó mucho la atención, quizá no porque sea mi caso, también me di cuenta, analizando, estudiando, mirando un poco las personalidades. A mí siempre me ha gustado estar sola y he luchado mucho, por el contrario, por llegar a estar con las personas, a tener coinonía. Me gusta estar con las personas, pero siempre mi tendencia es aislarme desde niña. En los peores momentos que yo pasé aquí en España, en un tiempo que pasé muy duro en España, yo me acuerdo recién conociendo a nuestro pastor y a las hermanas que están antiguas. La mayoría de veces puedo yo acordarme que el pastor iba con su esposa, iba con sus hermanas, no porque yo los llamara. Luz, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? Siempre estaban ahí, pero la mayoría de veces puedo decir que fueron muy pocas porque yo lo haya llamado y le haya dicho vengan. Pero el Señor fue bueno
Y claro que me sirvió, claro que me ayudó, claro que eso siempre está en el recuerdo de que Dios nunca nos deja solos. Pero hay tipos de personalidad o personas que tienden a necesitar siempre personas a su entorno, sentirse acompañados, sentir y sentir las personas. Y quizá en ellos de una manera más fuerte se genera el sentimiento de soledad. Porque cuando está ese sentimiento fuerte, ¿qué genera en la otra persona? Una demanda. El ser humano es supremamente bueno para demandar a otros. Y nuestra demanda una y otra vez hacia las personas, entiéndeme, me siento solo, estoy mal, mira cómo estoy, mira lo que me acontece, mira lo que me pasa, mira tú como cónyuge, como yo, mis necesidades no las ves. Y una y otra vez, una demanda, tras otra demanda, tras otra demanda, aún en las personas más calladas que no hablan, en su hogar poco, pero su demanda se expresa con actos, con gestos en su cara, gestos a la hora de transmitir y de pasar los alimentos. Cantidad de situaciones en nuestra personalidad que generan y muestran la demanda que nosotros hacemos para que otros vengan y suplan esa soledad. ¿Y qué es lo que dice una y otra vez el Señor en su palabra? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Pero mira el Señor, qué manera tan jocosa siempre de actuar. Y es un Dios que siempre nos sorprende, porque la manera de tratar la soledad en ti y en mí, ¿cómo lo hace Él? ¿Qué hace? ¿Cómo hace para tratar esa soledad en cada uno de nosotros? Nos lleva a lo que llamamos comúnmente desierto. En lugar de llevarnos a la multitud, al apoyo a las personas, ¿qué hace Él con la soledad? Él nos lleva al desierto. Podemos ver, meditando en los personajes de la palabra, podemos ver, meditaba en Abraham, subiendo con su hijo al monte Moriah a sacrificar su hijo, nuestro padre de la fe, hijos de Abraham por fe. Fue una experiencia que él vivió. ¿Cómo la vivió? No iba Sara con él, ¿verdad? La vivió solo, ¿verdad? Allí lo llevó el Señor. Porque el Señor siempre ha querido mostrarle al hombre que es Dios y Él. Dios y nosotros. No es lléname tú y voy y doy. El hombre no puede llenar, yo no te puedo llenar, tú no me puedes llenar a mí. Lo que perdimos en el Edén, Dios lo recuperó a través de Cristo. Y una y otra vez los ejemplos que el Señor nos deja en la palabra respecto a la soledad. Él nos lleva al desierto para aprender a caminar y para hablarnos allí en el desierto y tener intimidad con Él. Allí es donde Él acalla las voces externas. Allí es donde Él acalla las palabras lisonjeras, los abrazos, la dependencia del hombre en la soledad. La soledad no es tan mala, dependiendo del punto de vista donde la veamos, porque el conocimiento nos hace libres, ¿verdad? Pensaba en un José cuando estuvo en la cárcel. Todos los años, la soledad que él experimentó y la ausencia de sus hermanos, pudo haber mandado el Señor, pudo haber permitido 2 hermanos para que se hubiesen hecho compañía en aquel calabozo tantos años, inculpado injustamente, pero Dios lo mandó. ¿Cómo lo mandó? Solo, ¿verdad? Podemos ver a Jeremías lanzado al pozo del foso de los leones. Fue aserrado y lanzado por predicar la verdad, las palabras que el Señor hablaba. ¿Y cómo lo mandó? Estuvo solo. Daniel estuvo en el foso de los leones, solo. Pablo estuvo solo, después de que tuvo un convertimiento, que el Señor lo tira del caballo. ¿Cuántos años duró? Solo, teniendo un encuentro con el Señor. El trato que Dios le da al hombre siempre se lo da en la soledad.
Si pensamos y meditamos y vamos también hacia la vida de Jesús, ¿a dónde llevó Dios a su Hijo amado, a Jesús? Al desierto, ¿verdad? Al desierto se lo llevó y allí estuvo 40 días solo. Pero quizá Jesús también en su naturaleza humana experimentó lo que sentimos tú y yo. Se sintió solo y no entendido entre las multitudes. Él les hablaba de un lenguaje espiritual, pero ellos eran terrenales, ¿verdad? Él quería darles alimento para su alma, para vivir eternamente, pero ellos ¿qué querían? Alimento terrenal y pasajero. Esa era la necesidad. No había, ¿verdad? No había un mismo sentir. Tuvo que haberse sentido solo, tuvo que haberse sentido asfixiado, aún amando como él amó las personas. ¿Y qué dice? Que él buscaba los tiempos de ¿qué? De soledad para hablar con quién, con su Padre, para recibir ¿qué? Fuerzas, dirección, hablar. Porque quizá la soledad que él experimentó en la tierra fue tan grande, aún a través de haber estado con tantas multitudes. Vamos un momento a Oseas. Oseas 2:14. La soledad tiene un propósito, como todo lo que Dios permite en nuestras vidas. No hay nada que el Señor haga sin propósito. Y tiene un propósito. Por eso la soledad no es mala. La soledad nos lleva a niveles de entendimiento, de relación y de experiencia con el único que puede llegar a llenar nuestro ser interior, con nuestro Creador. Solamente a través de la soledad, no es en compañía. Y hay un pasaje que durante muchos años también me ha gustado y me ha tocado mucho y quería dejárselos en esta mañana. Y está en Oseas 3, ¿no? Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Dónde nos lleva el Señor para hablarnos a nuestro corazón? ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? ¿Verdad? No hay nada, ¿no? No ves casas, no ves personas. ¿Qué hay en el desierto? Tierra, sol, viento. No ves literalmente nada. Pero ¿para qué te lleva? ¿Para qué son los momentos de soledad? ¿Para qué te lleva al desierto? Para hablarte ¿a dónde? Al corazón. Dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, por puerta de esperanza. Hay esperanza en el desierto, hay esperanza en la soledad. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Aquí habla de cuando ya el Señor nos ha sacado del mundo, cuando nos ha sacado de muerte a vida. Pero en esos tiempos, una y otra vez el Señor permite desiertos, porque una y otra vez estamos llenos de nosotros mismos, del mundo, del ruido. Y una y otra vez el Señor nos tiene que llevar al desierto. ¿Para qué? Para hablarnos y para siempre recordarnos su amor, para darnos esperanza, para recordar que es el hombre el que no te llena y es Él el que te lo da todo. Y dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi y nunca más me llamarás Baali. Isi, marido. En aquel tiempo, en medio del desierto y en medio de la soledad, me llamarás marido. ¿Por qué me llamarás marido? Porque proveerás, porque sustenta. ¿Qué hace un marido? Porque es figura de marido, para que nuestra mente entendamos qué es lo que hace Dios con nosotros. Traer su provisión. ¿Qué hace un varón en su hogar? Cuida, protege, provee. Saben que mirando las estadísticas y hablando de la soledad, de unos datos que me mandó nuestra hermana Ete, hablando del 70% de mujeres son las que solicitan el divorcio y se separan.
el 70% no son los hombres. Me impactó mucho, porque es el 70%. Es una cuantía bastante generosa. Y decía, ¿por qué? Porque se sienten solas, no entendidas, no acompañadas. Son muchos los motivos, pero me llamó mucho la atención, hablando de la soledad, que la mujer da el primer paso para la separación. El 70% es bastante. Dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Qué quita el Señor en el desierto, en la soledad? El nombre de los Baales. ¿Cuáles ídolos tenemos? Personas, dinero, bienes materiales, todo lo que se llame ídolo, que para nosotros en un tiempo fueron nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestro estandarte. En el desierto, en la soledad, el Señor, ¿qué va a derribar? ¿Qué derriba? Baales, estructuras, pensamientos, formas de pensar que en un tiempo nos sirvieron, pero que ya no sirven. Eso lo hace el Señor en la soledad. Fíjate lo beneficiosa que es la soledad, viéndola desde el punto de vista de Dios y de su palabra. Dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, iglesia. Le habla a su iglesia. Algo figurativo. No podemos estar cerca de estas bestias y sentir que tenemos paz, ¿verdad? Cuando hablamos de los animales salvajes. Figurativamente, ¿cómo nos hace el Señor sentir que nos vamos a sentir seguras? ¿En medio de qué? ¿En medio de qué? De todas las que pueda acontecer en nuestra vida. Guerra, rumores, dolor, pestilencia, todo lo que haya. Dice que la iglesia de Él podrá dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Esto pasa en el desierto y esto pasa en la soledad. Hay un desposamiento, hay un casamiento y hay un enseñamiento del Señor de justicia, de juicio y de benignidad. Te enseña que la justicia es la justicia de Él, no la tuya, no la que tú demandas y esperas una y otra vez de los demás que se comporten contigo. Te enseña acerca del juicio, que Él pagó por ti y por mí, que puedes confiar en Él, que su sangre que derramó por ti una y otra vez te limpia, te sostiene y te da acceso a Él para poder ser uno. Y benignidad. ¿Quién hay que teniendo la presencia de Dios y el Espíritu de Cristo dentro no aprenda a ser benigno, a ser bueno, a hacer actos de bondad? No por su naturaleza, sino porque Cristo y su Espíritu mora dentro de ti y de mí. Te enseña a ser benigno en la soledad, en el desierto. Hay un desposamiento, hay una unión con Dios, única que solamente la produce el desierto y la soledad. Es única. Dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conoceréis a Jehová. Te desposaré en fidelidad. Te enseña a ser fiel. La fidelidad que no tenemos, Él te desposa en fidelidad. Te enseña a permanecer fiel en todo tiempo y momento. Tengas o no tengas, estés solo o acompañado. No son las circunstancias externas las que van a hacer que tú permanezcas en pie o fiel, sino las internas. Nadie que no trabaje en su interior jamás podrá tener victorias externas. Si tú no has tenido guerras y has ganado en tu interior, jamás podrás vencer en tu exterior. Siempre serás débil, mediocre, endeble, y eso mismo será lo que tu entorno reciba. Es necesario que trabajemos con nuestro corazón y que dejemos de ser demandantes hacia los que están al lado, hacia una persona que se encuentra con Dios en el desierto y en la soledad. Acordémonos que en el desierto está la voz de Dios, está la voz del enemigo y está la voz de tu alma. Primero escucharás la voz de tu alma, porque tu mente vuela y habla y piensas
y meditas y dices y esto y lo otro. Luego escucharás la voz del enemigo diciéndote qué hacer ante tantos pensamientos negativos, ante todo lo que ves, y te hundes, siempre haciéndote buscar la peor solución, la de huir, la de dejar, la solución que siempre va ¿a qué? A hundirte, a matarte. Él vino para matar, para robar, para destruir. Pero luego está la voz de Dios, y ahí aprendes a discernir la voz de Dios en el desierto, que es la que te dice y que es la que te habla y que es la que te enseña y te dice: aquí estás para que tú me conozcas, para que tú tengas una relación conmigo, para que dejes de estar poniendo tu esperanza en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en el trabajo. Mírame a mí, mírame a mí. Decía la canción que ¿qué? Irá en los montes altos, ¿no? Siempre habla de montes, de altura, de mirar hacia arriba. Y el Señor te lleva en la soledad y en el desierto a eso. Dice: en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. En aquellos tiempos, en el desierto y en la soledad, hay conexión, hay respuesta en la oración, hay conexión, el cielo con la tierra, te vuelves un instrumento de bendición. Hay palabra para ti, hay palabra para el de alrededor, porque hay conexión. No hay interrupción. En el desierto y en la soledad se rompe todo lo que interrumpía tu relación con Dios. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Hay respuesta, hay sembrío, hay en la tierra. Es tremendo, tremendo. Dice: y la sembraré para mí, iglesia, tú y yo, los que son parte de la iglesia y los que no son. Hoy es el día y es el tiempo para que seas parte de la iglesia del Señor. Se necesita una decisión, un momento, y reconocer que eres pecador. Solamente un momento, y es algo que hace el Espíritu Santo, que te convence de pecado, te hace ver tu necesidad. Solamente se necesita un momento para pasar a ser parte de la iglesia del Señor. Dios no hace acepción. Reconocer que somos ¿qué? Pecadores, que le necesitamos, que necesitamos de Él. Esta es la promesa para la iglesia, y la sembraré para mí, no la sembrará para tu hermano, tu esposa, para los demás, para mí. Él siembra la iglesia para Él, para Cristo. Todas las cosas son hechas ¿para quién? Para Él, en Él y por Él, Cristo. Dice: la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia del Urruama, y diré a Loami: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Es tremendo, tremendo una y otra vez lo que el Señor puede hacer, de darnos entendimiento de su palabra, de entronarla en nuestro corazón, y que podamos entender una y otra vez que en medio de la enfermedad, que en medio de las situaciones que nos acontecen día a día en nuestras vidas, el Señor una y otra vez nos llevará en la soledad, en el desierto, para encontrarnos con Él, para llenarnos, para suplirnos, para hablarnos, para mostrarnos que como Él no hay otro que pueda llenar nuestras vidas y que pueda entendernos. Tú no estás en esta tierra para entender a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos en Cristo. No estamos para entender la mente humana. No entendemos ni aún la nuestra. Estamos para acompañar, para levantar, para ser instrumentos de bendición, pero no para entender. ¿Cuántas veces nos acercamos queriendo entender? Y sí, hay un conocimiento que el Señor nos puede dar para poder entender una necesidad, para poder estar ahí porque hemos tenido necesidad, pero nunca será la misma. Dos personas que sufren la misma necesidad o la misma enfermedad, la llevan y la ven desde diferentes perspectivas y necesidades. Yo puedo estar sentada contigo teniendo un cáncer y apoyándote y ayudándote, pero mi expectativa es una y mi sentir es uno y el tuyo será otro. Por eso tú lo verás y lo sentirás de una manera y yo lo veré y lo sentiré de otra manera. Aunque quiera entenderte todo lo posible, solamente es Dios el que te creó, el que puede entenderte, el que puede hacerte entender lo que Él quiere de ti.
y el que quiere hacerte volver y volver tu corazón hacia Él una y otra vez. Si tienes 10, 20 años, 30, 60, 70, los años que tú tengas, una y otra vez, Dios te llevará para que cada día aprendas a depender de Él y cada día mengues menos, queriendo pedirle a las personas que te entiendan y que puedan entender tu situación, y que cada vez aprendamos más es acompañar, a estar ahí. ¿Cómo podemos saber que el desierto y la soledad en el desierto están causando un efecto positivo, un efecto guiado por el Espíritu Santo, un efecto en el cual podemos ver y decir: es verdad, Señor, estás obrando, no es mi alma la que ya me habla, no es el enemigo el cual escuché, pero tú me ayudaste y no es él el que estoy ahora escuchando? ¿Cómo puedo saberlo? Cada vez que el Señor permite desiertos en mi vida y soledad. Escogí este versículo donde yo lo describí como una manera en la que podemos saber si nosotros estamos siendo procesados en el desierto por Dios. No por nosotros mismos y no por el enemigo, sino por Dios. Y está en Colosenses 3, 12, 14. Tres, 12, 14, por aquí. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Dios es bueno, ¿verdad? Una y otra vez el Señor nos recuerda que Él es bueno. Dice vestíos. Hay una vestidura que se recibe en el desierto. Hay una vestidura que el Señor nos pone a través de su Santo Espíritu. Y una señal de que estamos siendo tratados en el desierto y que hemos aprendido que la soledad es buena y que Dios habla en ella y que Dios la utiliza para tener un encuentro con Él, es que hay una vestidura de misericordia, de benignidad, y siempre en el trato con los demás. A pesar de que ni yo te puedo llenar ni tú a mí, recibimos de Dios, Dios nos llena y nosotros damos, ¿verdad? Pero el que nos llena es Dios. Pero sí hay una evidencia clara y palpable de la persona que está siendo tratada o que ha sido tratada en el desierto, y que ha sido Dios quien realmente ha hablado a su corazón y ella ha tenido esa intimidad con Él y ha podido entender. Y es que mira con misericordia, y es que soporta a uno con otro. Su paciencia sigue siendo forjada un nivel más, su misericordia un nivel más. Una y otra vez. Las demandas, ¿qué pasa en el desierto? Cuando es Dios quien realmente está ahí con nosotros. Las demandas que hace, menguan. Ya no es tanto por qué, sino es quieres, necesitas, aquí estoy. Y resulta que haciendo eso, resulta recibiendo de las personas cuando menos lo piensas, sin pedir nada a cambio. Porque dice la palabra de Dios que es mejor que dar. El hombre al comienzo, Adán, fue creado para dar, no para hacer demanda. Dar, dar. El corazón de Dios siempre ha sido dar. Él es amor, da.
Él no exige, Él da. Él da. Y Él todo lo que quiere que le devolvamos. Y su retribución siempre quiere y anhela que nuestro crecimiento lleve a darlo. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Porque esa es su esencia. Por eso cuando el Señor hablaba y decía, cuando tocaba el Génesis, su esencia decía que era que llenar, multiplicar. Qué propósito y qué corazón tan amplio y grande tiene nuestro Dios, ¿verdad? Crearnos para estar unos con otros, para llegar a ser un pueblo que le ame, un pueblo que le honre, un pueblo que tenga gratitud, un pueblo que pueda ser luz en medio de las tinieblas ante la necesidad de fuera. Quizás si hasta el día de hoy tú has pensado que la soledad es un espíritu y que tienes que echarlo fuera, pídele al Señor que te dé el entendimiento y el conocimiento de realmente entender que la soledad es buena, para que cuando se acerquen a ti, veas a tus hijos a tu alrededor, puedas ser tú una ayuda que levante, no que hunda, y puedas enseñar a tu alrededor que la soledad nos ayuda y nos sirve para edificar. Nos ayuda para edificar. Miraba también en las cárceles. Hay muchas personas que cuando están en tanto tumulto en las cárceles, más que todo hablando del extranjero, dice que ellos muchas veces, entre ellos, hacen actos de violencia para ser llevados también a estas celdas de aislamiento, para poder estar solos, porque llega un momento que de tanto estar acompañados una y otra, al no tener ninguna celda donde van 2, 3, 4, 5 personas, es tanto el agobiamiento, es tanto que muchos llegan a tener y a quitarse la vida y necesitan estar aislados. Necesitamos aprender a estar solos para que en esa soledad Dios trate con nuestro corazón, con nuestra vida, y podamos ser un instrumento de bendición para otros. El Señor nos ayude. Hay una canción, si pasan por aquí los hermanos de la alabanza, hay una canción que me llamó la atención. Y cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que yo tengo preparadas para mi pueblo, para ti y para mí. Quisiera que nos levantáramos y cantáramos esta canción. Esta canción habla de todo lo que Dios hace y da. Me llamó mucho la atención la letra, me pareció preciosa la letra. Meditemos mientras cantamos esta canción y pensemos en el tema que hemos hablado hoy respecto a la soledad. Porque esta letra y esta canción habla de lo que Dios da, pero esto lo da en medio de la soledad y en medio del desierto. No en multitudes. En multitudes son otras voces las que escuchamos primero. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque una vez más, Señor, estamos aquí, Señor, reconociendo, Señor, que realmente una y otra vez, Señor, nos sentimos solos, Señor, en medio de tantas situaciones, Padre, que tenemos. Padre, una y otra vez, Señor, queremos buscar la ayuda, Señor, la compañía del hombre, buscar la compañía, Señor, de las personas que están a nuestro alrededor. Pero una vez más, Señor, hoy clamamos como pueblo, Señor, aquí reunidos, clamándote, pidiéndote, Señor, que nos perdones, Señor. Perdónanos porque una y otra vez caemos en el lazo del hombre. Dice tu palabra que maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado aquel cuya esperanza es puesta en ti, en Jehová. Padre, ayúdanos, Señor, a volvernos, Señor, de nuestro mal camino. Ayúdanos a volvernos, Señor, de aquellas personas, Señor, donde hemos puesto nuestra confianza, Señor. Hemos hecho nuestra demanda, Señor. Hemos puesto carga sobre ellos, Señor. Quizás sin entender, sin conocimiento, pero hemos esperado, Señor, a cambio solamente lo que tú nos puedes dar, Señor.
Padre, ayúdanos a amar la soledad, ayúdanos a amar el desierto, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar la corrección, Señor, porque allí es donde tú enderezas nuestros pasos, Señor. Allí es donde tú hablas, Señor, a lo más íntimo de nuestro ser y nos das dirección, Señor, para seguir avanzando a la carrera, a la meta, que es estar contigo en tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor, por la indiferencia, Señor, que cuántas veces hemos tenido hacia tu palabra, Señor, hacia lo que tú nos enseñas, hacia lo que tú nos has dicho, Señor. Hemos querido buscar una y otra vez refugio, Señor, en todo lo externo, en toda la añadidura, pero no en ti, Dios. Ayúdanos, Señor. En esta mañana te pedimos que tú toques nuestro corazón, que tú toques nuestro ser, Señor. Que así como decía el rey David, Señor, tú creas un corazón nuevo, Señor, dentro de cada uno de nosotros, Señor. Un corazón de carne, Señor, que pueda sentir, que pueda dolerse del pecado y que pueda volverse a ti, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Padre, renueva ese espíritu recto, Señor, en cada uno de nosotros, para andar por el camino, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a vencer el mal con el bien y a no ser vencidos por el mal, Señor. Padre, gracias por la victoria que tú nos has dado una y otra vez, Señor, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a traerlas a memoria, Dios, para que vengan esos tiempos de refrigerio y nos ayuden a seguir para poder perseverar, para poder avanzar. Y gracias te damos, Señor, porque también sabemos, Dios, que cuanto más débiles, Señor, somos, más fuertes somos en ti, Señor. Padre, gracias. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por el sacrificio que ha hecho tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias porque Él fue el segundo Adán que nos dio vida y vida en abundancia. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor, como luminares en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, a poder ser, Señor, recipientes que puedan recibir de ti, Señor, y no del hombre, para poder dar, Dios de la gloria, de lo que tú ya nos has dado de antemano, Señor. Gracias, Señor, porque tú preparas tu iglesia para caminar en las obras que tú has predestinado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder que caminemos en ella, Señor. Danos el discernimiento, Señor. Danos la sabiduría, Señor, no la terrenal, sino la sabiduría de lo alto, Señor, para cada situación que acontece, Señor, y poder buscar, Señor, ese refugio en ti, Señor. Gracias, Señor, porque mientras callé, mis huesos se envejecieron, Señor, pero cuando hablé y declaré mi pecado, Señor, fui libre, Dios. Fui libre, Señor. Y hoy declaramos, Señor, una vez más, Señor, nuestro pecado, Señor, nuestra inconstancia. Hoy declaramos una vez más, Señor, que hemos buscado siempre un refugio, Señor, fuera y no en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a tus cimientos, Señor. Ayúdanos a volver al fundamento, Señor, que es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar así como caminaron, Señor, una y otra vez, cada hombre que levantaste, Señor, para predicar, Dios, a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia ti, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por cada hijo o hija tuya, Señor, en esta mañana. Gracias por cada familia, Señor, representada en esta congregación en este día. Padre, sigue bendiciendo, fortaleciendo, ayudando, Señor. Y sigue trayendo, Señor, renuevo, Señor, y refrigerio al corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Y gracias, Señor, por el privilegio que tú me has dado, Señor, en esta mañana, Señor, de hablar primeramente a mi vida, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.